Hablemos de la presencia mapuche en la Guerra de Malvinas. El 2 de abril se cumple un aniversario más de la Guerra de Malvinas. Este año es el aniversario número 40. El conflicto entre Argentina e Inglaterra por la soberanía de las Islas Malvinas duró alrededor de 74 días. La dictadura cívico-militar que conducía el país por entonces invadió por sorpresa las Islas Malvinas un 2 de abril de 1982. En esta guerra participaron jóvenes de todas las provincias argentinas. Por supuesto, entre ellos estaban los nuestros, los pueblos originarios. Hoy haremos hincapié en el pueblo mapuche. Entre las bajas, las 649 muertes ocurridas en este conflicto, se pueden contabilizar a varios jóvenes mapuches. Hoy, a 40 años de lo que sucedió, rendimos homenajes a los nuestros. Aunque siempre se quiso invisibilizar al pueblo mapuche o mapuche tehuelche, queda demostrado que hemos estado aquí desde hace mucho tiempo. Estos son algunos apellidos de mapuches que participaron en la guerra. Con la luz llena de sombras y con el sol en sufrimiento, volví a mi casa de rodillas. La lista de soldados sigue. Estamos en construcción hasta que logremos reivindicar a todos. País enfermo, todas las cartas sobre la mesa. Honor y gloria a los huaychafes mapuches. Juegos perversos Parichihueo, fútbol y guerra, sangre de gloria, odio contra amor, dioses y bestias, al presagio para la vida.